Necesito que me ayuden a contactar al sujeto que vamos a ver a continuación porque tengo serias ganas de debatir con él en vivo y en directo. Se hace llamar ateo digital, es obviamente ateo, dice ser parte de una comunidad que está cambiando al mundo y escribió un libro llamado El libro negro del ateísmo, ignorando por completo la connotación del libro negro. Se ve que escribió un libro, pero no ha leído los suficientes a lo largo de su vida, pese a jactarse de ello. Quiero que veamos este video de ateo digital en el que, mediante conclusiones brillantes, sí, estoy siendo sarcástico, nos cuenta cómo la mayoría de los científicos galardonados con el premio Nobel son ateos, como él, obviamente. Qué curioso, los que ganan premios Nobel descubren cómo funciona el universo, pero no gracias a Dios, sino a la ciencia. Vamos, piénsalo. Los científicos más brillantes del mundo, con logros tan impresionantes que los reconocen con el premio Nobel, en su mayoría no creen en una fuerza divina. Estamos hablando de personas que entienden el mundo a base de datos, experimentos, y no rezos o supersticiones. No se trata solo de que sean más inteligentes, sino de que eligen basarse en evidencia, no en libros escritos hace miles de años por, bueno, gente que probablemente ni sabía lo que eran los gérmenes. De hecho, más del 80% de los Nobel en ciencias se identifican como ateos, agnósticos o no religiosos. Y no, como convenientemente mienten los creyentes diciendo que hay Nobels creyentes. Claro, pero ninguno usó a Dios para sus avances científicos. O mejor, todo lo que descubren explica mejor un universo sin un Dios. Así que, si quieres ser parte del grupo que realmente cambia el mundo, tal vez sea hora de poner la fe en la estantería y empezar a pensar críticamente. ¿Qué opinas? Déjame tu comentario abajo y comparte este video si estás listo para más conversaciones basadas en hechos, y no en fábulas. Ah, y ya que estás aquí, dale al follow para más realidades incómodas. Porque, al final, los Nobel no se ganan con oraciones, sino con ciencia. Impresionante, él es parte del grupo que está cambiando el mundo. Bueno, vamos a comenzar por desmentir la desinformación brindada por este señor para una audiencia de miles de personas. El 65,4% de los ganadores de premio Nobel son cristianos, el 21,1% son judíos, el 1,1% son budistas, el 0,8% son musulmanes, el 0,7% hinduistas, el 3,4% deístas o teístas sin denominación religiosa, y los ateos, junto con los agnósticos, componen apenas un 7% de los galardonados. También me gustaría recomendarle a este señor, ya que dice que ningún científico se ha basado jamás en un libro sagrado para formar su hipótesis, que abandone la ignorancia y se entere de quién fue Georges Lemaitre, porque la teoría más aceptada sobre el inicio del universo fue desarrollada por este señor que era un sacerdote católico y profesor de física, que fundamentó su teoría sobre el inicio y la expansión del universo en justamente el libro del Génesis. De hecho, el término gran explosión o Big Bang fue acuñado de forma peyorativa para tratar a Lemaitre de creacionista por parte de una comunidad científica que en aquel entonces creía que el universo era eterno e inmóvil. Hay que estudiar, básicamente, ¿sí? Porque decir soy ateo no te vuelve mágicamente inteligente y culto. ¿Sí? Decir soy ateo no te vuelve mágicamente inteligente y culto. Ni mucho menos te hace cambiar el mundo. ¿Sabes quién cambió al mundo? Martin Luther King. ¿Sabes quién cambió al mundo? Gandhi. No vos difundiendo datos erráticos. Y hablando de datos erráticos, por el bien de la información y por la responsabilidad que tenemos aquellos que nos dedicamos a comunicar, sí, yo quiero desmentir esta otra barbaridad que dijo el ateo digital sobre la calidad de vida y el bienestar social en los países ateos. En los países con altos niveles de ateísmo, como por ejemplo los escandinavos, se observan altos índices de bienestar social, incluyendo educación, salud, calidad de vida. Esto sugiere que sociedades pueden prosperar sin la necesidad de creencias religiosas. Y así, demostrando que no solo Dios no existe, sino tampoco sirve para absolutamente nada. O sea, esto es fascinante, esto es nuevo para mí. Si un país con población atea tiene buena calidad de vida, eso significa que Dios no existe. Fascinante. Bueno, vamos a ser breves y vamos a dar datos concretos respaldados por fuentes. Los países a los que el ateo digital hace mención en este video tienen una altísima tradición de valores cristianos. Vamos a los índices. Empecemos por Noruega, ¿sí? La mayoría de los noruegos, hablamos de un 76%, pertenece a la Iglesia Protestante de Noruega, la de tradición luterana. Según las encuestas de Eurobarómetro, llevadas adelante por la Comisión Europea, solo el 6% de los noruegos respondió que no cree que exista ningún tipo de Dios ni de fuerza superior. En Islandia, el 96,75% se declara creyente. El 91,55% de la población del país practica el cristianismo, así pues se trata de la religión más seguida por su población. Casi el 75% de la población está afiliada, de hecho, a la Iglesia Nacional de Islandia, que es luterana. En Suecia, los protestantes componen el 67% de la población, los agnósticos el 13%, los cristianos de rito oriental el 9%, los católicos romanos el 2%, los musulmanes otro 2%, los ortodoxos el 1%, los budistas otro 1% y los ateos solo el 5%.
En Finlandia, la religión más extendida es la Iglesia Evangélica Luterana, a la que pertenece aproximadamente el 60% de los finlandeses. En Dinamarca, el 71,7% de la población es miembro de la Iglesia Nacional Danesa, según las estadísticas del propio gobierno danés publicadas en julio de 2023. Todos estos datos fueron tomados de los sitios oficiales estatales de cada uno de estos países, así como del sitio oficial de Cancillería y de la Comisión Europea. No es tan difícil realmente encontrar estos datos. No hace falta ser un científico galardonado con el premio Nobel. Con una simple búsqueda en Internet basta y sobra. Y también con una simple búsqueda en Internet podemos enterarnos de cómo es la calidad de vida en los países donde predomina efectivamente el ateísmo. Como por ejemplo en Corea del Norte, donde el 71,3% de la población es atea y los cristianos, por poner algún ejemplo, componen apenas un 2% de la ciudadanía, según las estadísticas que muestra el Pew Research Center. Sí, podríamos ver también cómo es la calidad de vida en Cuba, que ha sido gobernada durante décadas y décadas por un reconocido ateo como Fidel Castro. No hace falta inventar que Islandia es un país ateo. Tenemos ejemplos de países en donde predomina el ateísmo como filosofía religiosa. Sí, también podríamos estudiar un poquito de historia, de hecho, y enterarnos cuáles han sido las consecuencias de aplicar el ateísmo de Estado como política religiosa, tal y como sucedió, por ejemplo, en la Camboya de Pol Pot, en la China de Mao o en la Unión Soviética. Spoiler, genocidio. ¿Cuál es el problema con los ateos de Internet? Pregunto en serio. ¿Tienen alguna discapacidad? ¿Se cayeron desde muy alto cuando eran chiquitos? ¿Cuál es el problema con los ateos militantes de las redes? ¿Mienten? ¿Son consumo irónico o realmente son así de ignorantes? ¿Alguno se ha metido alguna vez en alguna página, grupo, perfil o canal de algún ateo de Internet? Hablo de los ateos militantes de Internet, porque acá viene el genio de Alejandro Rosichner, que es ateo abiertamente y tenemos unos debates espectaculares. Yo hablo de este tipo de ateos militontos de Internet. Parecen un cúmulo de personas con un IQ por debajo del promedio, haciendo un esfuerzo brutal por convencerse a ellos mismos de que son mentes brillantes con devoción por la ciencia solamente por negar la existencia de un dios o de dioses. Eso sí, nunca jamás dan un argumento a favor de cómo un universo inteligible pudo crearse sin la necesidad de una fuerza inteligente. Esto fue Danan contra Todes, gracias por estar ahí y será hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Y agrego algo a esto. El controvertido oceanógrafo Matthew Fontaine Murray descubrió las corrientes oceánicas leyendo Salmos 8:8. Digo controvertido porque este señor no quería que la esclavitud fuera abolida en los Estados Unidos del siglo XIX. Pero les leo lo que dice este salmo. Salmo 8:8 dice: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, repito, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y esto es más sorprendente. Job 26:7 habla de que la tierra cuelga sobre la nada. Y eso fue hace miles de años, en una época en donde la gente creía que la tierra estaba arriba del caparazón de una tortuga. Job 38:24 explica que la luz puede dividirse. Esto fue como 3.000 o 4.000 años antes de que Isaac Newton descubriera que la luz se puede dividir en su famoso prisma. Job 28:25 cuenta que el aire tiene peso y hoy en día eso es 100% comprobable de manera científica. Y termino con Isaías 40:22 que dice que la tierra es redonda. Y esto fue hace como 1.000, 2.000 años, 3.000. Sí, 3.000. Sorprendente que la palabra de Dios tenga estas cosas. La mayoría de los noruegos, y hablo del 76% de los noruegos, pertenece a la Iglesia Protestante de Noruega de tradición luterana. En Noruega, más del 70% de la población está registrada como miembros de la Iglesia de Noruega, pero la participación activa es baja, con solo un 2% que asisten a servicios religiosos regularmente. Se estima que cerca del 30% de los noruegos son no creyentes.